Dios. Este tema del Génesis 18 es de mis temas hermosos preferidos del Antiguo Testamento, porque es una manifestación hermosa de Dios. Vamos a leerlo, voy a explicarles para que, para que vayamos entendiendo, ¿verdad?, cómo Dios se va revelando ya desde el principio y que en su revelación nos va manifestando cómo, cómo Dios es infinito en misericordia desde el momento en el cual ha creado a los hombres. Y de momento, pues los hombres nos hemos alejado de Él, pero, pero su infinita gracia nos sostiene. Y cómo esa hermosa manifestación de Dios desde el principio, la vemos a través de ese gran misterio de la revelación. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Yo les voy a ir leyendo acá la versión que obviamente tengo. Cada uno tiene tal vez una versión un poquito diferente. El texto es o sea, el texto puede cambiar, pero lo que es el contenido es el mismo, ¿verdad? Ustedes saben, en las traducciones se modifican tal vez algunas palabras o tal vez la misma oración, como les decía, en algunas Biblias que sean católicas, obviamente, podemos encontrar eh, el mismo contenido, a veces dicho de modo diferente, eh, para que entendamos que las traducciones, pues, a pesar de ser literal, la traducción del arameo, no siempre en español se traduce de la misma manera, pero el contenido es el mismo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, pongamos un ejemplo que podría pasarnos en algunas de las traducciones. Algunos dicen, por ejemplo, el Señor echó a los mercaderes del templo, y en otras versiones podemos escuchar los mercaderes del templo fueron echados por el Señor. Entonces, es lo mismo, el mismo contenido, solo que a la hora de leerlo, pues nos perdemos un poco por la forma en la que está traducido el texto, ¿verdad? Vamos entonces a escuchar, ir poco a poco, ¿verdad? Leyendo este capítulo 18 del Génesis porque tiene un contenido muy importante. Fíjense, es para que ustedes sepan, el contexto es Abraham, que está junto a una encina de Mambré, que es un árbol muy famoso en la tierra de Jesús. Eh, y se le presentan tres individuos. Vamos a leerlo para que entendamos a qué se refiere y veamos qué manifestación más hermosa la de Dios. Dice el texto. Entonces estamos en Génesis 18, versículo 1, ¿verdad? El comienzo del capítulo. El Señor se manifestó a Abraham junto a la encina de Mambré. Una encina, ¿verdad? Es un árbol, un arbusto fuerte. Cuando estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Esta es otra manera, fíjense, muy interesante, donde el Antiguo Testamento nos narra también el modo en el cual en el Antiguo Testamento se hablaba de las horas. Ustedes se recuerdan que eh, cuando muere Jesús nos hablan de la hora de nona y sacando el cálculo sabemos que son las 3 de la tarde, la hora de nona.
Aquí nos está hablando lo más caluroso del día, obviamente se lo está refiriendo al epicentro del día, que es donde obviamente hay más calor, sería como en torno al mediodía, en lo más caluroso del día. Abraham alzó la vista y vio que tres hombres estaban de pie junto a él. Vean qué interesante, qué bonito, dice tres hombres. ¿Ah? Entonces hay tres hombres que están junto a él, o sea, se le aparecen a Abraham. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda. Ojo con esto porque es muy importante, a veces uno lo lee muy rápido pero no lo analiza. Dice, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se postró en tierra. Ojo, porque Abraham se postra en tierra. Acuérdense que la postración eh, para la Biblia, la postración es, digamos, el momento culmen, extremo, ¿verdad? Eh, es ese momento extremo, ese momento culmen de la adoración. Cuando estamos adorando al Señor y nos postramos, la postración es completamente tendido en el suelo, es acostado, como hacemos, ¿verdad? Para el Viernes Santo, acostado completamente en el suelo. Es el nivel de adoración más grande que nosotros podamos dar a Dios, cuando nos postramos en tierra, completamente tendidos. Esa es la adoración más grande. Entonces, Abraham, en este caso, está adorando y está adorando de un modo supremo. Por lo tanto, ¿qué es lo que a nosotros nos viene a la mente cuando nosotros leemos que Abraham se postra en tierra delante de tres hombres? Tú dices, bueno, santos no son, que obviamente estamos hablando de postración. No pueden ser ángeles tampoco. Estamos hablando de postración. No pueden ser seres humanos, porque de lo contrario no lo adoraría, no se postraría. Nos queda clarísimo que Abraham está postrándose en tierra ante Dios. Entonces, ya ahí nos llega rápido, ¿verdad? Esa sabiduría de que quien se presenta es Dios, porque si no, de lo contrario, Abraham no se estuviera postrando en tierra. Entonces, estamos hablando de una aparición de Dios. Ahora, este tipo de aparición es muy interesante porque fíjense que no es como las otras apariciones donde Dios le habla, por ejemplo, más adelante a Moisés. No es ni siquiera la aparición que Dios hace en la vida de Jesús. Aquí son tres hombres. No se está hablando de tres iguales, porque está hablando de tres hombres. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús aparece el Espíritu Santo como la paloma, eh, se oye la voz en el cielo del Padre. Acá, sin embargo, no se notifica la diferencia, aunque sabemos que son diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es la misma persona, son tres personas, pero un solo Dios. Entonces, qué interesante porque fíjense que la Santísima Trinidad ya desde el Antiguo Testamento se nos está manifestando. O sea, es Dios el que se manifiesta.
Porque Abraham no se postraría en tierra si no es porque es la presencia de Dios. Abraham no se postraría en tierra delante de un ser humano, delante de tres seres humanos. Absolutamente no. Entonces, en el versículo 3, después que dice que Abraham se postró en tierra, dice, mi Señor, o sea, ya lo llaman Señor. Si he hallado gracia a tus ojos, no pases sin detenerte junto a tu siervo. Vean, porque esto tiene un contenido teológico hermosísimo. A mí me encanta este versículo por eso mismo, porque tiene mucho contenido. Se está hablando de tres hombres, se postra en tierra, obviamente es la Santísima Trinidad, pero él le llama mi Señor, él no le llama mis señores, ¿verdad? Que sería lo normal. Está hablando de tres hombres. O sea, estamos hablando de tres personas. ¿Por qué Abraham no le llama señores? Porque Abraham, lógicamente, estaba recibiendo la manifestación de un solo Dios en tres personas distintas. Son tres hombres que se aparecen. O sea, estamos hablando de tres personas en un solo Dios. Él le dice mi Señor. Si no llega a ser Dios, él no dice mi Señor, porque obviamente le está llamando Señor y él se considera un siervo. Sí. Y Abraham es siervo solamente de Dios. Mi Señor, si he hallado gracia a tus ojos, no pases sin detenerte junto a tu siervo. O sea, si he hallado gracia a tus ojos, evidentemente está hablando con Dios. Absolutamente. No hay ninguna duda. Le dice Señor. Le dice, si ha hallado gracia a tus ojos, no se encuentra gracia en los ojos de los hombres, ni tampoco en los ojos de los santos. Acuérdense que la gracia viene de Dios. Cuando llamamos a María la llena de gracia, es porque Dios la ha llenado completamente de su gracia. De hecho, la palabra que jaritomene, hago un paréntesis porque me gusta siempre hablar de esto también para que entendamos. La palabra quejaritomene, que quiere decir llena de gracia, en griego, el quejaritomene quiere decir, es un verbo más bien en voz pasiva. No es literal, no es llena de gracia, sino que más bien es como que la que ha sido llenada de gracia. No es la llena de gracia, sino la que ha sido llenada de la gracia. Es un verbo pasivo, por eso es que es muy interesante que nosotros entendamos esta diferencia con en los textos en griego. En griego nos está diciendo que Dios ha llenado de gracia a María. No es que ella se ha llenado de gracia, como que ella es la llena de gracia porque ella se lo ha eh, otorgado ella misma. No, en griego es muy bonito porque no dice la llena de gracia, sino la que ha sido llenada de gracia. Como le decía, es una voz pasiva, ¿ok? O sea, que ella pasivamente ha aceptado ser llenada de la gracia de Dios. Esto es interesante que lo entendamos porque la gracia es un don de Dios. Es un don que Dios nos está dando a través de su misericordia, y podemos entonces nosotros entender cómo cuando hablamos de gracia en específico estamos hablando solamente de Dios, ¿ok? Dios es el único que da su gracia. Dios le da su gracia a María, la ha llenado de gracia. Dios le da su gracia a los santos. Dios nos sigue dando la gracia santificante también a cada uno de nosotros. Eh, Entonces es hermoso porque fíjense cómo dice, mi Señor, si he hallado gracia a tus ojos, o sea, si tú realmente has querido otorgarme esta bendición, esta gracia, no pases sin detenerte junto a tu siervo, porque son caminantes, ¿ven? Qué hermoso, le llaman los peregrinos, ¿verdad? Los hombres peregrinos
que pasan por delante de Abraham. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo el árbol. ¿Ven cómo combina? Me encanta esta frase de Abraham porque combina. Al principio le llaman mi Señor, o sea, uno solo, pero son tres personas distintas. Acuérdense, el misterio de la Santísima Trinidad es un solo Dios, tres personas distintas. Abraham dice, para que ustedes, o vosotros, ¿verdad? Como en algunas Biblias dice, para que vosotros os lavéis los pies y descansaréis bajo el árbol. O sea, está hablando en plural, está hablando de varios, porque obviamente son tres personas y un solo Dios. Entre tanto, traeré un trozo de pan para que reparéis vuestras fuerzas y luego seguiréis adelante. Pues por algo habéis pasado junto a vuestro siervo. Entonces, ahí es donde dice, contestaron, sí, haz como has dicho. Ya, Dios le dice, sí, hazlo así tal y como lo has dicho. Abraham corrió a la tienda donde estaba Sara y le dijo, date prisa, amasa 3 seim de flor de harina y haz unas tortas. Él fue corriendo a la vacada, tomó un hermoso ternero recental y lo entregó a su siervo, que se dio prisa en prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero que había preparado y lo sirvió ante ellos. Y permaneció en pie a su lado bajo el árbol mientras ellos comían. Después le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él le contestó, allí en la tienda. Y uno le dijo, sin falta volveré a ti la próxima primavera y Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Esta nueva aparición de Dios a Abraham está revestida de un carácter sumamente misterioso. Es un misterio de Dios. Es muy interesante ver cómo ya desde los antiguos padres nos hablaban de interpretar este texto como la aparición eh, de la Santísima Trinidad, del misterio de la Santísima Trinidad. Eh, Ellos lo comprendieron como ángeles y obviamente podemos entender que la manifestación de estos hombres eran como ángeles, pero es evidentemente que es una manifestación completa de Dios. Eh, Estos tres hombres, al parecer, eh, vienen a darle a Abraham la primera manifestación de la Santísima Trinidad. Desde la creación del mundo, donde se sabía que Jesús ya existía y que el Espíritu Santo estaba aleteando sobre las aguas y Dios estaba creando el mundo, Dios creador, Dios Padre creador. Ya desde ese momento se está manifestando la Santísima Trinidad. Sin embargo, en este momento hay una aparición de la Santísima Trinidad muy fuerte. Yo quiero presentarles a ustedes algo que es sumamente interesante, que para mí pues siempre me ha llamado mucho la atención y considero que es la, la expresión gráfica más hermosa de, de todo lo que es la manifestación de la Santísima Trinidad, de las pinturas de la Santísima Trinidad, y es el cuadro de Rublev. Yo les voy a compartir mi pantalla para que ustedes lo vean. Y yo les voy a ir comentando, ¿verdad? Sobre esta pintura. Es un cuadro bizantino, sumamente antiguo, hermoso, que nos va a manifestar eh, esos tres peregrinos que se aparecen
a Abraham, vean cómo Rublev los dibuja como em, tres peregrinos, tres ángeles. De hecho, tienen alas, están manifestados como ángeles, tienen alas, están con cuerpo humano, con alas. Y vamos a ir viendo algunos aspectos que son importantes. Yo voy a utilizar déjenme ver si utilizo el color rojo. Yo creo que con el color rojo va a ser más fácil para que ustedes distingan. Miren, los tres tienen una vara. Vean cómo estoy marcando la vara de uno. Vean qué pasa aquí por su mano y va hasta el final. En realidad estoy trazando yo, ¿eh? Después lo voy a borrar. Es nada más para que ustedes lo vean en sus computadoras y en sus teléfonos. Si logran ver, tienen los tres la vara del peregrino. Y aquí está la vara. ¿Ok? Vean cómo los tres tienen una vara. Se nota muy poquito, por eso lo estoy dibujando, para que ustedes puedan observarlo. ¿Ok? Bien, bueno, voy hacia atrás. Ahora ya la pueden ver las varas tenues, porque acuérdense que esto es un cuadro bizantino, es un cuadro sumamente antiguo. ¿Ya? Los tres son iguales. Vean que los tres tienen el mismo color, tienen la misma forma de la cara. O sea, nos está hablando de un solo Dios. Iguales, pero distintos, porque fíjense que tienen diferentes vestiduras, no están vestidos igual. Y ahora les voy a explicar el por qué no están vestidos iguales. El Padre, nosotros lo podemos observar acá en el centro. Les voy a dibujar un círculo para que vean. Este es el Padre. ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, vamos a distinguir el Padre por este árbol que está dibujado aquí. Ustedes ven, estoy haciéndolo un círculo. Es un árbol que es la encina de Mambré. ¿Ok? La manifestación de Dios a Abraham. Entonces, este es recuerdo de la encina de Mambré. Esto es lo que recuerda al Padre. Ok. Acá de este lado, donde estoy marcando un círculo, es el Hijo. ¿Y por qué sabemos que es el Hijo? Porque tiene acá dibujado una casa encima de su cabeza. Recuerden que la casa es el signo de quien viene a acampar. Recuérdense el prólogo de San Juan, la palabra se hizo hombre, vino a acampar en medio de nosotros, o sea, vino a poner su tienda en nosotros, en los hombres, en la tierra. Entonces, como es el único que se hace hombre y viene a acampar en medio de nosotros, pues el signo del Padre perdón, del Hijo es la casa. ¿Ok? Viene a acampar en medio de nosotros. Y aquí nosotros tenemos al Espíritu Santo, se los estoy marcando. Encima de él no se nota mucho, pero hay un río, vean cómo yo los estoy marcando, es un río de agua viva. ¿Ya? Es un río como que cae. Es el signo del Espíritu Santo, que es río de agua viva. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la imagen de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después hay una serie de cositas que son muy interesantes que nosotros tengamos en cuenta. Por ejemplo, son las vestiduras. Vean cómo todos tienen algo de azul. El Espíritu Santo tiene como una túnica azul, ¿ok? Vamos a encontrar después al Padre que tiene como una capa azul encima y el Hijo tiene una túnica azul que se deslumbra por una túnica un poco marrón que es como transparente, ¿verdad? Es un marrón, pero aquí en el pecho vamos a ver que la túnica es azul también. ¿Ok? O sea que básicamente la divinidad es el azul. Es el signo de la divinidad. Por eso es que el Espíritu Santo es Dios, es divino, por lo tanto tiene azul. El Padre también es Dios, por eso tiene una capa azul. Y el Hijo
también es Dios, tiene algo de azul, solo que la divinidad en el Hijo está un poco más escondida, ¿ok? Y les voy a explicar. Que acuérdense que a mí me encantan estos iconos antiguos, bizantinos, porque antes todas estas, como no se podía escribir porque la mayoría no sabía leer y escribir, colocaban toda esta sabiduría teológica en un cuadro, porque era más fácil entenderlo en un cuadro que escribirlo en un libro, porque la gente no sabía leer y escribir, entonces era más fácil comprenderlo así en un cuadro. Vean qué interesante. La divinidad del Hijo está encubierta. No se ve porque obviamente es un ser humano. Se sabe que es Dios, pero no se ve a simple vista, sino que se puede translucir a través de ese traje marrón que es color tierra, el color tierra que como el Hijo se hace hombre, perdón, que hoy yo creo que, no sé si es que le di aquí a una. Pero déjenme dejar de compartir la pantalla un momentito para revisar qué me pasó acá con la imagen de la Trinidad. Ok, déjame abrirla ahora. Ok, ahora sí. Déjenme abrirla. Ok, ahora sí les comparto de nuevo la pantalla porque se me fue la... Ok, ya sí se le estoy compartiendo la pantalla. Entonces, eso. Mm, el, le hablaba del hijo. El hijo no tiene una divinidad como muy palpable, ¿verdad? Sino que lo que se ve en el hijo es la humanidad, el ser humano, pero se transluce la divinidad que está detrás del ser humano. Entonces sí tiene la divinidad, el azul, pero está debajo de esa capa marrón, que es el color tierra, porque el Hijo es el que se hace hombre, viene a la tierra, y por lo tanto él lo coloca así con ese color tierra, que se transluce la divinidad a través del ser humano, o sea, se transluce, se ve. Vean cómo es de un tipo transparente, ¿verdad? Se transparenta la divinidad en Jesús. El Espíritu Santo, voy a seguir con la explicación de los colores. El Espíritu Santo, sin embargo, tiene una capa, además del azul, que es el ser divino, porque es Dios, tiene una capa verde que es el signo de la esperanza. Acuérdense que el Espíritu Santo es esperanza, esperanza para todos. Por eso es que el Espíritu Santo, Rublev lo dibuja con un color verde, verde esperanza. El Padre, sin embargo, tiene como una capa de armiño. Vean ese color, que es un color como púrpura. No es tan claro, no lo van a ver el color tan claro, parecería como un color un poco más marrón, pero en realidad es un armiño que es básicamente el color que usaban los reyes. Los reyes se vestían de armiño. Y esa capa que se ve, que es una capa real, es el símbolo de que el Padre es el Rey. Vean entonces cómo de alguna manera Rubles trata de identificarlos, pero a la vez de igualarlos. Tienen igual las capas azules, pero cada uno tiene un color diferente también junto con la capa azul, que es lo que les simboliza cada uno. Padre es la regalidad, el Rey, el Hijo es el que se hace hombre, la tierra que transparenta la divinidad y el Espíritu Santo, el verde esperanza. Los tres tienen bastón, los tres son peregrinos, los tres son ángeles, ¿verdad? Y los tres tienen una aureola de santidad, los tres tienen la misma, eh,
la misma forma de la cabeza, igual también las manos, los pies. Pero vean, hay una mirada interesante, hay una mirada bastante interesante, les voy a hacer ver con el color rojo, del padre hacia el hijo, vean, el padre está mirando al hijo y a su vez el hijo está mirando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está mirando hacia abajo. Pero hay una interesantísima explicación. Acuérdense que el hijo viene del padre, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el padre, decimos en el credo, ¿verdad? Pero viene del padre, engendrado. Se es engendrado a través del padre. Pero a la vez decimos en el credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, por eso es que viene la mirada hacia, del Hijo hacia el Espíritu Santo. O sea, a esto en teología se le llama la procesión, que no tiene nada que ver con la procesión de que hacemos en Semana Santa y tal. No, las procesiones significa de dónde procede, ¿ok? De dónde procede. Entonces, el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esa es la idea de las miradas. Pero si ustedes unen, vean, la cabeza del Padre, en este caso, vamos a seguir hacia el pie del Hijo. Y juntamos las cabezas del Hijo con la del Espíritu Santo, vemos que hay una grandísima geometría de las figuras conformando una cruz. ¿Ven? Forman una cruz. Pero a su vez, nosotros podemos aquí ver que la figura del Hijo, vean cómo vamos a ir contornando el cuerpo del Hijo hasta el final. Vean, qué hermoso. Y vamos a juntarlo entonces con el Espíritu Santo, contornando su cuerpo. Y vean que entre el cuerpo del Padre, perdón, entre el cuerpo del Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué nos forma? Vean que forma un cáliz. ¿Ven? Qué hermoso porque el cáliz es el signo de la alianza. Es el signo de la sangre de Jesús en la cruz. Entonces, si nosotros contornamos los cuerpos, vean qué hermoso cómo lo hace Rublev de una manera hermosa para que nosotros nos demos cuenta que el centro de la vida de la Santísima Trinidad es precisamente la Eucaristía. Ok, vamos a quitar esto acá para seguir hablando entonces de otras cositas. Vean las manos. La mano del Espíritu Santo está como en forma de una casa. Vean, está así como haciendo una casita. Acuérdense que el Espíritu Santo se le llama también casa. Es como el refugio en la casa, el refugio donde vienen los pecadores, el refugio donde nos refugiamos, ¿verdad? Todos aquellos que necesitamos de la asistencia del Espíritu Santo. Él es como una casa. La forma del Padre, que tiene como un dos, es el signo de la bendición, vean, ¿no? Cuando hacemos la bendición, formamos como un dos, ¿verdad? Vean como la mano del Padre es como una mano de quien acaba de bendecir. La mano del Hijo no se nota mucho, obviamente, porque en la figura no nos da una claridad en las manos, pero ya de ahí podemos ver que también hay un simbolismo muy grande en ese sentido. Hay otros símbolos. De hecho, en el medio de ellos hay un cáliz, que es el signo de la Eucaristía. Dentro del cáliz, ustedes no lo ven, yo tampoco lo veo mucho, o sea, ni siquiera porque me acerque mucho no se ve, porque de hecho esa pintura
Es una pintura muy antigua donde se ha desgastado mucho, pero en el centro del cáliz, dentro del cáliz, hay un cordero, ¿verdad? Lo que hay dentro dibujado es un cordero, con la imagen de que el Cordero de Dios es el que derrama su sangre, que quita los pecados del mundo. Entonces ese es otro de los signos que aparece también acá. Acuérdense el cordero, ¿verdad? Que el mismo Abraham quiere inmolar para dar a comer a estos peregrinos. Por eso las varas que traen en sus manos, las varas del peregrino, que comen con las varas en sus manos para seguir el camino. ¿Ok? ¿Ven qué hermoso? Esta es, para mí, uno de los iconos bizantinos con una intensidad teológica muy grande. De hecho, si nosotros pudiéramos hacer la exégesis de cada una de los, de las pinturas bizantinas, podríamos encontrar un contenido teológico grandísimo, grandísimo, más que en cualquier libro. Sin embargo, eh, ya se ha perdido mucho la iconografía bizantina. Recuérdense que hubo una lucha en contra de las imágenes en torno al siglo XVI, con la Reforma Luterana, ¿verdad? Siglo XV, siglo XVI, en la lucha contra las imágenes por la Reforma de Lutero, y se quemaron y se rompieron muchos iconos, muchas imágenes por culpa de la Reforma protestante. Sin embargo, hasta hoy nos llegan también estas hermosas figuras, imágenes teológicas que tienen un sentido teológico muy grande. Si uno se queda mirando ese cuadro para contemplar el misterio de la Santísima Trinidad, no solamente vas a encontrar esa paz de la Santísima Trinidad, sino que también vas a encontrar ese contenido teológico que muchas veces es difícil poder leerlo en un libro. Es más fácil poderlo descubrir a través de la pintura. Es una manera de expresión artística muy hermosa, ¿ok? Bien. Entonces, vamos nosotros a, a continuar con nuestra exégesis bíblica de hoy. Y entonces voy a leerles de nuevo para que entonces ya podamos comprender definitivamente el texto. Quiero leérselos de nuevo porque al principio se los leí haciendo las detenciones para que vieran cada una de su significado, pero ahora se los voy a leer corrido. Y vayan a la hora de escuchar, escuchen el texto ahora, pero de un modo diferente, ¿verdad? Que ustedes puedan identificar allí, que puedan identificar en ese texto todo ese contenido teológico que hemos visto hasta ahora, ¿ok? Entonces, capítulo 18, versículo 1. El Señor se manifestó a Abraham junto a la encina de Mambré, cuando estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Abraham alzó la vista y vio que tres hombres estaban de pie junto a él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se postró en tierra, diciendo: Mi señor, si he hallado gracia a tus ojos, no pases sin detenerte junto a tu siervo. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo el árbol. Entre tanto, traeré un trozo de pan para que reparen sus fuerzas. Luego seguirán adelante, pues por algo han pasado junto a su siervo. Contestaron: Sí, haz como has dicho. Abraham corrió a la tienda donde estaba Sara y le dijo: Date prisa,
Amasa 3 seim de flor de harina y haz unas tortas. Él fue corriendo a la vacada, tomó un hermoso ternero recental y lo entregó a su siervo, que se dio prisa en prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero que había preparado y lo sirvió ante ellos. Y permaneció en pie a su lado, bajo el árbol mientras ellos comían. Después le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él contestó, ahí en la tienda. Y uno le dijo, sin falta, volveré a ti la próxima primavera y Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Recuérdense que ya eran ancianos. Y Dios le da la posibilidad de la descendencia. Muy bien, entonces vamos a ver si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Qué les pareció este, este texto bíblico junto con este cuadro, ¿verdad? Tan hermoso, con este contenido teológico tan grande? Si quieren pueden escribir sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones en el chat. Y ya los micrófonos están abiertos. Los micrófonos también están abiertos. Qué bueno, gracias, Vanesita. Bien, vamos a escuchar algunas intervenciones. Alguien que quiera compartirnos. Buenas noches y muchas bendiciones para todos y todas. Buenas noches. Yo más que cuestionar, he reflexionado y quiero dar gracias a Dios, porque no es coincidencia que estemos a través de su buena voluntad de Vanecita, Padre Benjamín y todos los que se preocupan porque nosotros los cristianos católicos sepamos qué es lo que queremos. Doy muchas gracias a Dios porque en esta noche, ya yo he hecho el curso anterior, pero en esta noche he visto la gloria de Dios manifestada en esas figuras. Te doy muchas gracias, Padre Humberto. Muchas gracias por su tiempo, por su amor, por su dedicación. Y Amén, seguiremos muchas gracias. creciendo, creciendo para dar, porque católico Claro, ignorante, futuro protestante. Muchas así es. gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Gracias. Amén. Amén. Sí, buenas noches. ¿Alguien más que quiera darnos su comentario, sus preguntas? Bueno, hoy están tímidos. A ver, hay algo en el chat. Buenas noches, padre. Podría decir que Jesús se presentó en Abraham, pero como el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Sí, mira, muy buena tu pregunta. Esta pregunta es muy interesante. Pregunta si el Jesús que se aparece en el Antiguo Testamento
muchísimos años antes del nacimiento, es el mismo Jesús que después nace en Belén después de tantos años. Sí, efectivamente. Y recuerden que Jesús toma carne en la encarnación de esa manera, de esa forma, de su cuerpo. Pero antes ya Jesús existía como Dios. Como el Padre y el Espíritu Santo también aparecen de la misma manera, Jesús aparece, pero no es una aparición como un ser humano, a pesar de que obviamente nos habla de seres humanos, pero no es como si fuera un ser humano que ha nacido, que ha muerto o lo que sea, sino que acuérdense que es una manifestación. Cuando hablamos de manifestación, nos estamos refiriendo no a que ellos han nacido como el caso después de Jesús, que nace, que crece, que muere, no. No, muere y resucita, obvio. Sino que se nos está se nos está apareciendo delante de nosotros la figura de un Dios en forma humana, en forma de hombres, pero no es que el Espíritu Santo y el Padre sean hombres como lo es, por ejemplo, Jesús. Obviamente ellos no se encarnan nunca, pero se manifiestan. Acuérdense que estamos hablando aquí de una manifestación, no estamos hablando realmente de que sean, que Dios sean como tres ángeles, ¿verdad? En forma de tres ángeles, sino que es una aparición que se hace a Abraham y obviamente aparecen de esa manera, pero ellos son eternos, son espíritus que pueden encarnarse de alguna manera para poder manifestarse, pero no es como en el caso de Jesús. En el caso de Jesús sí se hizo hombre, hombre real, real, no aparición, sino real, real. Esta es una aparición, aquella es una realidad. Un hombre real como cualquiera de nosotros y por lo tanto, por su misma condición, podemos decir que el único de los tres que se ha encarnado como tal y hecho hombre es Jesús. Entonces, el que se aparece anteriormente sí es Jesús, pero no es el cuerpo del Jesús que después se hace hombre, porque obviamente es una carne diferente, ¿ok? Es hacerse carne, hacerse hombre de un modo diferente. Vamos a ver otro escrito en el chat. Ok. Dice, Padrecito, buenas, ¿puede explicar lo de las miradas? Que es que se me fue la señal, lo del que el padre... ya. Sí, lo de las miradas es lo que se llaman las procesiones. Am, en teología, la teología de la Trinidad, se hablan de las procesiones que no tienen que ver con las procesiones, como cuando uno va con la procesión de la Virgen o qué sé yo, no tiene nada que ver con eso. Es una palabra que se escribe igual y se pronuncia igual, pero es diferente. La procesión quiere decir que procede. Entonces, el Padre de alguna manera engendra al Hijo. ¿Ven? Como decimos en el credo, el Hijo es engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Entonces, como es engendrado, el Padre, el Hijo más bien procede del Padre. Entonces, como procede, a eso se llama la procesión. La procesión es porque procede el Hijo del Padre. Por eso es que el Padre está mirando al Hijo. Vean en el... Déjenme ver si les vuelvo a compartir la pantalla, que se la había quitado delante. Voy a compartir la pantalla para que vean esa parte de la procesión. Aquí están, ¿verdad? Aquí vemos al Padre que mira al Hijo y el Espíritu Santo mira, perdón, y el Hijo mira hacia el Espíritu Santo, ¿verdad? Hacen como un triángulo a la hora de las miradas. Y obviamente es porque el Hijo procede del Padre, porque es engendrado por el Padre, pero el Espíritu Santo, como decimos en el credo, procede del Padre y del Hijo.
Entonces, por eso es que la mirada después del Hijo va hacia el Espíritu Santo. A esto le llamamos nosotros en teología las procesiones, para que entendamos, ¿no? Para que entendamos que procesiones quiere decir que procede. ¿Quién procede de quién? Bueno, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y el Hijo procede del Padre, porque obviamente es engendrado por el Padre. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación de las miradas. Es una explicación muy teológica, obviamente, ¿no? Bueno, ¿no tienen más ninguna pregunta? Veo que no tienen ninguna otra pregunta. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, podemos también en la próxima clase del próximo martes aclararla. Bueno, ha sido una horita muy linda hoy con ustedes sobre Génesis 18, la Santísima Trinidad, la manifestación de Dios en Abraham. Vamos a seguir así, estudiando el Antiguo Testamento, vamos a ver más del Antiguo Testamento. Eh, lo que sí queremos que actualicen su horario de la clase, porque yo sé que para algunos pues se han quedado un poquito rezagados por la cuestión de que acá en Estados Unidos hemos cambiado la hora, en otros lugares no se cambia, sé que en México no se cambia, en Guatemala tampoco. Hay muchos países que no cambian la hora, entonces nos quedamos como medio, eh, como diríamos, nos quedamos así como aturdidos porque no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, actualicen ya el horario en el cual nos vamos a conectar para que tengamos esta horita de la Biblia. La hora de la Biblia, la hora con Dios, la hora con la palabra de Dios para que Él nos siga regalando abundantes bendiciones y ahora van a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una linda noche. Gracias, Padrecito.